Una joven cruza el umbral de una mansión silenciosa, llevando consigo una carta, un nombre prohibido y un colgante idéntico al de una mujer que murió hace años. Al verla, el duque viudo palidece. Es como si el fantasma de su esposa hubiera vuelto a reclamar lo que el tiempo no pudo borrar. En Elverton, nada volverá a ser igual. El hielo que cubre la finca no es más frío que los secretos que han dormido entre sus muros. Pero esta vez, alguien ha venido a despertarlos. ¿Estás lista para descubrir los ecos del pasado que aún laten bajo la nieve? Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia. Y dime, ¿crees que el amor puede nacer incluso del escándalo? Yorkshire, Inglaterra. Año de 1853. El invierno parecía haber llegado antes de tiempo a las colinas de Elverton. El viento barría con fiereza los caminos de tierra, doblando los álamos desnudos y esparciendo hojas muertas sobre los muros de piedra que custodiaban la antigua finca. La niebla del mediodía no cedía, colándose entre los ventanales de la mansión, como si quisiera husmear en los secretos del pasado. La carroza avanzaba lentamente, con las ruedas crujientes marcando su paso sobre el empedrado húmedo. En su interior, una joven de rostro pálido y ojos inquietos sostenía entre las manos una carta arrugada por el viaje y por los temblores de su pulso. Se llamaba Celeste Moreau. Tenía 25 años, y no llevaba otra cosa consigo más que un pequeño baúl de madera, un retrato descolorido y el peso invisible de un apellido que nunca le fue concedido. A través del vidrio empañado, la joven observó las torres grises de Elverton Hall elevarse en el horizonte, como si emergieran del mismo silencio del que estaba hecha su infancia. Había crecido en una aldea costera de Francia, escuchando a su madre hablar con voz temblorosa de un hombre al que nunca nombraba, pero cuya ausencia lo impregnaba todo. El día de su muerte, esa mujer rota le entregó una carta, una confesión escrita con tinta desvaída y culpa tardía. Y el nombre, finalmente revelado, la había llevado hasta allí. Edmund Cavendish, duque de Elverton, viudo, aristócrata inglés, su padre. La puerta de la mansión se abrió con un chirrido largo, y el mayordomo, alto, de rostro severo y cabello escaso, apenas disimuló su sorpresa al verla descender. Celeste no pidió ayuda. Con las manos enguantadas en lana azul y el mentón erguido, caminó hasta el umbral con paso firme. Llevaba un vestido sencillo de lana francesa, azul marino, con cuello de encaje blanco y capa de viaje cerrada hasta la garganta. El frío le mordía las mejillas, pero el calor que ardía en su pecho la mantenía en pie. En el vestíbulo, todo olía a humedad, a cera de velas, a madera antigua. Un reloj de péndulo marcaba la hora con solemnidad, como si cada latido del tiempo anunciara algo ineludible. La muchacha fue conducida a la biblioteca, donde el duque la aguardaba sin saberlo. Edmund Cavendish estaba de pie junto a la chimenea. Su silueta alta, aún erguida pese a la edad, vestía un redingote negro impecable y un pañuelo blanco en el bolsillo del chaleco. No se volvió al escuchar los pasos, pero cuando la puerta se cerró tras ella, giró lentamente y se quedó inmóvil. Los ojos del hombre se abrieron con un estremecimiento apenas perceptible. Frente a él, como surgida de un retrato enterrado, estaba el rostro de Eleanor. Pero no era ella. Era la hija que jamás conoció. La hija que por cobardía o por conveniencia nunca quiso aceptar. El silencio entre ellos fue tan espeso como la niebla de los campos. ¿Su nombre?, preguntó el duque sin moverse. Celeste Moreau, monsieur, respondió ella con un acento francés casi imperceptible. La voz era suave, pero cargada de una dignidad que no necesitaba ser alzada. Con mano firme, le extendió la carta. Él la tomó sin mirarla a los ojos. Reconoció su propia caligrafía en el sobre, y el temblor de sus dedos traicionó la calma que fingía. Ella le dijo que viniera. Me lo suplicó antes de morir. Edmund cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, ya no había rastro de duda, solo una decisión tomada con la frialdad que había caracterizado toda su vida. La instalarán en el ala este. Dirán que es mi sobrina. No quiero murmuraciones. No hablará con los invitados.
No saldrá de la propiedad sin permiso. ¿Y mi nombre?, preguntó Celeste con voz serena, aunque por dentro el hielo comenzaba a invadirle el alma. El duque tardó un momento en responder. Luego se giró hacia la chimenea y murmuró sin mirarla: «Ese por ahora no será necesario». Celeste no lloró. Hacía tiempo que había aprendido a no derramar lágrimas inútiles. Acompañada por la ama de llaves, subió por una escalera alfombrada con un tapiz deshilachado por los años. El pasillo era largo y sombrío. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba pasar un rayo de luz pálida. Ese sería su mundo. Ya en su habitación, al mirar por la ventana hacia los jardines helados, sintió por primera vez el peso del aislamiento. Había cruzado el mar para hallar a un padre, pero solo encontró una máscara de obligaciones. Los criados la evitaban con disimulo. Las miradas no eran hostiles, pero tampoco humanas. Era una sombra incómoda en una casa que prefería mirar hacia el pasado. Al anochecer, mientras intentaba encender la vela de su mesilla, se escucharon pasos en el pasillo. Un hombre entró con paso firme, cargando un libro y una carpeta. «Señorita Moreau», dijo sin sonrisa, «el duque desea que reciba instrucción sobre ciertas costumbres. Me llamo Arthur Blake. Soy el administrador de la finca». Era un hombre de unos 38 años, de rostro firme, barba breve y ojos que parecían ver demasiado. Vestía con sencillez, pantalones de lana oscuros, chaleco gris, camisa blanca sin bordados. No llevaba anillos ni reloj visible, solo una pluma detrás de la oreja. Celeste lo observó en silencio. Arthur también la miró, y durante un instante algo se movió en su expresión. Quizá desconfianza, quizá conmoción. Quizá fue simplemente que, por un instante, él también creyó estar viendo un fantasma. «Las clases comenzarán mañana», dijo, entregándole el libro sin ceremonias. Le agradecería puntualidad. Ella asintió sin bajar la mirada, y él se retiró sin volverse. La vela titiló por el viento que se coló bajo la ventana. Celeste la protegió con la mano. No había viajado hasta allí para ser ignorada, y aunque esa casa quisiera convertirla en eco, ella había nacido con voz. La noche cayó sobre Elberton Hall, envolviendo cada rincón con su manto helado. Y en algún lugar del ala norte, el retrato de una mujer muerta parecía estremecerse bajo la tela que lo cubría. La habitación que le fue asignada se encontraba en el extremo más silencioso de la mansión, justo donde los corredores se volvían más angostos y la luz del día apenas lograba filtrarse a través de los vitrales opacos. Celeste avanzó detrás de la ama de llaves con paso contenido, sus botas resonando levemente sobre las tablas oscuras del suelo encerado. El aire era más frío allí, y un leve olor a humedad y encierro se alzaba desde los muros tapizados. El ala norte, comprendió en silencio, no era parte de la vida cotidiana de Elberton Hall. Era una zona suspendida en el tiempo. Mrs. Renly caminaba con rigidez, el manojo de llaves tintineando al ritmo de su andar. No dirigía palabra alguna, salvo lo estrictamente necesario. Sus ojos grises, afilados como cuchillas, evitaban los de la joven, como si una mirada prolongada pudiera desestabilizar el orden de toda la casa. Al llegar a la habitación, abrió la puerta con una brusquedad medida y señaló el interior sin cruzar el umbral. «Aquí será su estancia», murmuró con tono seco. «El agua para lavarse llegará por la mañana. No se recomienda encender fuego de noche. Las chimeneas en este sector están cerradas desde hace años». Celeste asintió sin emitir juicio. Ingresó en la estancia y escuchó cómo la puerta se cerraba a su espalda, con un chasquido decidido, casi teatral. Se quedó de pie, sola, observando su nuevo refugio. Las paredes estaban cubiertas por un empapelado desvaído con motivos florales. El mobiliario era escaso: una cama de hierro con cobertores ásperos, una silla, una cómoda antigua y una pequeña mesa de noche con una lámpara de aceite. Un ventanal alargado, cubierto por cortinas pesadas, dejaba entrever un fragmento del jardín cubierto de escarcha. En una de las esquinas, una chimenea tapiada anunciaba que allí, alguna vez, hubo calor. Ahora solo quedaba piedra helada. Celeste se sentó con lentitud sobre la cama, presionando con los dedos el colchón duro.
Cerró los ojos por un instante. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía despierta. A pesar del cansancio, una energía inquieta le recorría las venas. Había llegado a ese lugar como una desconocida. Había enfrentado el juicio silencioso de un padre y el desdén de una casa donde cada objeto parecía tener memoria. Pero no era una niña. No buscaba caridad. Lo que deseaba era conocer la verdad. Y aquella casa, aunque pretendiera olvidarla, la contenía. A la mañana siguiente, el sonido del reloj del vestíbulo la despertó. Eran las 6 cuando se puso en pie. El agua que le habían dejado en una jarra sobre la mesa estaba fría como el hielo. Se aseó con rapidez y descendió por los corredores aún adormecidos. No había nadie a la vista. Los retratos del pasillo la observaban con solemnidad desde sus marcos dorados, cubiertos en su mayoría por velos de gasa blanca. Celeste sintió que la casa respiraba de otra forma cuando nadie hablaba, como si cada escalón, cada alfombra, cada cortina tejida supiera exactamente dónde se encontraba cada secreto. Ese día no tenía lecciones con Arthur, así que decidió recorrer la finca. Evitó la mirada recelosa de un criado que cruzó junto a ella sin saludar. Bajó por una escalera de servicio y encontró un corredor trasero que conducía a la antigua galería de música. El polvo lo cubría todo, pero aún se distinguía la belleza olvidada del lugar. Estantes vacíos, un clavicordio tapado por una sábana amarillenta, un atril roto y varias partituras apiladas en una esquina. Se agachó con cuidado y comenzó a revisar los papeles. La mayoría eran composiciones incompletas o arruinadas por la humedad, pero entre ellas, una llamó su atención. Estaba escrita a mano con tinta marrón, de caligrafía elegante y curva. Al pie de la hoja, 2 iniciales: S. Eleanor Cavendish. Su madre la había mencionado en sus últimos días con un hilo de voz quebrado, describiéndola como una mujer de rostro etéreo, generosa y frágil. Una dama que, según murmuraban en Francia, había muerto de tristeza. Celeste acarició la partitura con reverencia. Las notas eran claras, casi poéticas. Cerró los ojos y pudo imaginar la melodía flotando por la estancia, derritiendo el hielo del abandono. Algo se removió en su interior, una mezcla de ternura, curiosidad y dolor. La figura de Eleanor crecía en su mente como un fantasma elegante. ¿Qué clase de amor compartió con su madre? ¿Por qué la buscó sin éxito? ¿Qué sabía realmente el duque? Tomó la hoja con cuidado y la dobló dentro de su bolso. Al salir de la galería, una voz la detuvo. Ese sector no ha sido limpiado desde hace más de una década. Celeste giró. Mrs. Renly estaba allí, firme como una estatua, su rostro imperturbable. No sabía que estaba prohibido, respondió con amabilidad. No está prohibido, aclaró la mujer. Pero no es prudente. La humedad daña la ropa y la historia de esa sala no le concierne. ¿Es donde solía tocar la duquesa?, preguntó sin malicia. Mrs. Renly tardó un segundo en responder. Su mirada, por un momento, se volvió casi humana. La señora Eleanor pasaba allí gran parte de sus días. Pero esa época terminó. Usted haría bien en mirar hacia adelante, señorita Moreau. Celeste inclinó ligeramente la cabeza, conteniendo una respuesta. Sabía que en esa casa los silencios pesaban más que las palabras. Esa tarde fue llamada a la biblioteca. Arthur la esperaba junto a una mesa con varios libros dispuestos. No había fuego encendido y la atmósfera era tan fría como la expresión del hombre. El duque ha solicitado que se le instruya en gramática inglesa, pronunciación y protocolo doméstico, dijo sin rodeos. Supongo que tiene algún dominio del idioma. Puedo leer y escribir, respondió con serenidad. Pero no he sido entrenada para saludar con la cortesía de una dama británica. Arthur dejó un libro abierto frente a ella. Eso lo aprenderá. El objetivo no es impresionar, sino no avergonzar. La frase no era cruel, pero sí implacable. Celeste lo miró fijamente, no con desafío, sino con una calma que descolocaba. Él sostuvo la mirada por un instante, luego bajó los ojos hacia el texto. Empezaremos por los saludos formales, luego los tiempos verbales, después los usos sociales. Durante la hora siguiente,
La joven se concentró con atención. Su acento era suave, pero notoriamente extranjero. Arthur le corregía con firmeza, sin elogios ni gestos innecesarios, y sin embargo, había en su voz una cadencia que, pese a la dureza, no resultaba ofensiva. Al terminar la sesión, Arthur cerró el cuaderno con cuidado. Mañana a la misma hora. Celeste asintió y se levantó. Cuando estaba por salir, se detuvo. «Señor Blake», dijo sin girarse, «¿usted conoció a la duquesa?» Arthur permaneció en silencio. Finalmente su voz sonó más baja, casi arrastrada. «La conocí y la admiré». «¿Sabe por qué murió?» Hubo un leve estremecimiento en la forma en que él apretó los labios. De tristeza, según dicen. Pero en esta casa no se habla de ella. Celeste no insistió. Cerró la puerta tras de sí y caminó hacia su habitación. Esa noche, colocó la partitura de Eleanor bajo su almohada. Afuera, la niebla cubría la finca como una sábana espesa, envolviendo la casa en un susurro perpetuo. Y mientras los relojes marcaban el paso de las horas en las sombras, Celeste comprendía que había llegado a un lugar donde el pasado no estaba muerto. Solo dormía, y ella, con sus ojos, su voz y su sangre, era la llave que podía despertarlo. El invierno seguía su curso sobre las tierras de Elberton como un manto implacable que no daba tregua. Los árboles del jardín parecían estatuas de escarcha, y los caminos que rodeaban la casa crujían bajo los pasos de quienes aún se atrevían a recorrerlos. La mansión, en cambio, parecía vivir otro tiempo, uno que no dependía de estaciones ni relojes. Un tiempo suspendido, hecho de ecos suaves y murmullos contenidos. Las lecciones de Celeste con Arthur Blake se habían convertido, sin que ninguno lo reconociera abiertamente, en algo más que simples clases. Al principio, eran breves y formales. Él hablaba, corregía, anotaba. Ella escuchaba, asentía, aprendía. Pero con el pasar de los días, las palabras comenzaron a fluir con un tono distinto. No era cercanía, aún no. Pero sí había una especie de entendimiento silencioso, un respeto creciente. Arthur descubría en la joven una inteligencia aguda, una capacidad de observación poco común. No solo comprendía las reglas del idioma con rapidez, sino que también descifraba matices, intenciones, gestos. Una mañana, mientras repasaban una lectura de Shakespeare junto al ventanal de la biblioteca, Celeste cerró el libro con suavidad y lo miró. «Las palabras pueden ser hermosas, señor Blake, pero también pueden mentir». Arthur alzó la vista sorprendido. «¿Qué la hace pensar eso?» «Porque lo que se dice en esta casa nunca es lo que realmente se piensa». Él no respondió de inmediato. Observó el rostro de ella, que no mostraba ni desafío ni sarcasmo, solo una tristeza contenida. Y en ese instante, algo en la expresión de Arthur se ablandó. Bajó los ojos al texto y pasó la mano por la página abierta, como si buscara allí una respuesta. «La vida en Elberton no siempre fue así», murmuró. Hubo un tiempo en que las palabras aún tenían valor. Celeste no lo presionó con preguntas. Había aprendido que, en ciertos hombres, la ternura no se ofrece, se descubre. Y en Arthur, aquella ternura estaba atrapada bajo capas de deber, de pérdidas, de silencios impuestos por la jerarquía. Mientras tanto, en la habitación del ala oeste, el duque Edmund Cavendish comenzaba a mostrar señales de inquietud. Aunque seguía cumpliendo con su rutina con la misma precisión de siempre, había momentos en los que su mirada se perdía entre los retratos apagados o sobre las cenizas de la chimenea. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo notaban. Había algo en su rostro que antes no estaba allí, una sombra, una especie de fragilidad inesperada. Las noches lo encontraban despierto, recorriendo los pasillos con paso lento. Se detenía frente a las puertas cerradas del ala norte, o se sentaba por largos minutos en el salón de música, donde todo permanecía cubierto bajo sábanas blancas. En su escritorio, una caja lacada contenía cartas antiguas, una hebra de cabello dorado y un anillo que ya no usaba. El fantasma de Eleanor lo acompañaba con una presencia muda pero constante, y con él venía también el remordimiento. Porque el rostro de su hija
Le recordaba cada día el error que no quiso enmendar. Una tarde particularmente gris, llegó a la finca la visita del señor Bracknell, un noble vecino conocido por su lengua venenosa y su afición por las copas largas. Fue recibido por el duque con la cortesía habitual, y ambos compartieron una conversación frente al fuego del salón principal. Celeste no estaba presente, pero desde su habitación alcanzaba a oír el rumor apagado de sus voces. Bracknell, con su tono afilado, no tardó en hacer alusión a la joven recién llegada. He oído que su sobrina ha causado cierto revuelo entre la servidumbre. Dicen que es bastante perspicaz. Tiene una educación sencilla, respondió el duque con frialdad, pero se le está formando debidamente y se quedará mucho tiempo. Ya sabe cómo es la gente. Las muchachas sin apellido sólido suelen terminar aspirando a lo que no les corresponde. La pausa que siguió fue larga. Finalmente, el duque cambió de tema con elegancia, pero sus ojos permanecieron duros como el mármol. Esa misma noche, ordenó a Arthur que lo visitara en su despacho. El administrador llegó poco antes de que cayera la nieve. Llevaba su levita cerrada hasta el cuello y el cabello ligeramente húmedo por el viento helado. Se presentó con la cortesía de costumbre, pero en su interior presentía que aquella conversación no sería una más. ¿Está cómodo en sus funciones, señor Blake?, preguntó el duque sin mirarlo directamente. Sí, excelencia. He sido informado de ciertos comentarios. Al parecer, se ha mostrado usted particularmente interesado en instruir a mi sobrina. Arthur mantuvo la calma, aunque sabía a qué se refería. Solo cumplo con lo que se me ha encomendado, respondió. La señorita Moreau demuestra verdadero interés por aprender. Sería deshonesto negarle las herramientas que usted mismo ha ordenado que reciba. El duque lo observó con dureza. Usted no está aquí para involucrarse, ni para opinar sobre lo que no le corresponde. Recuerde su posición. La advertencia no necesitó alzarse en volumen. Bastó el tono, el peso del apellido, la carga de una vida entera de privilegio. Arthur bajó ligeramente la cabeza, aceptando la humillación con la misma dignidad con la que aceptaba la lluvia o el lodo del campo. Al salir del despacho, sin embargo, sus pasos retumbaron con fuerza por el pasillo vacío. Al día siguiente, mientras recorría el corredor cercano a la cocina, Celeste se detuvo al oír voces provenientes del cuarto de servicio. La puerta entreabierta dejaba escapar el murmullo de dos criadas que no la habían visto pasar. No me lo creo, Emily. Sobrina, ni siquiera tiene la piel del mismo tono. Pues yo escuché que vino de Francia. Dicen que su madre era una simple costurera. ¿Y tú sabes lo que eso implica? Si no tiene padre legítimo, entonces es una bastarda. Y eso, en esta casa, no es bien visto. El corazón de Celeste se encogió al escuchar aquella palabra. Bastarda. Tan cortante, tan sucia, tan injusta. Sintió cómo el calor le subía al rostro, no por vergüenza, sino por rabia. Dio un paso atrás sin hacer ruido y regresó por donde había venido. No lloró, no dijo nada, pero en sus ojos, por primera vez, brilló una decisión firme. Esa casa podía ignorarla, juzgarla, susurrar a sus espaldas, pero ella no bajaría la mirada. Esa noche, durante la lección, Arthur notó que su tono era más seco, su escritura más firme, su espalda más erguida. No preguntó por qué. Solo la observó en silencio y corrigió en voz baja su pronunciación. Y cuando ella levantó la vista al terminar la frase, algo en la mirada de ambos pareció comprenderse sin necesidad de explicaciones. Era solo una lección más. Pero el eco de lo prohibido ya comenzaba a vibrar entre esas cuatro paredes. El viento soplaba con furia sobre los tejados de Elverton Hall, arrastrando consigo la escarcha acumulada en las cornisas. Era uno de esos días en que la neblina no se retiraba ni al mediodía, y el sol parecía resignado a permanecer oculto. Dentro de la mansión, los corredores estaban más silenciosos que de costumbre, como si hasta los muros supieran que el pasado se removía en los rincones que el tiempo había dejado intactos. Celeste despertó antes del alba, inquieta, como si un llamado sordo la hubiera sacado del sueño. Se levantó con sigilo, se cubrió con un chal de lana gruesa y abandonó su habitación con una vela temblorosa entre los dedos. No sabía con certeza hacia dónde iba,
pero sus pasos la llevaron de nuevo al corredor que desembocaba en la galería sellada del ala norte. La puerta, que solía estar cerrada, había sido dejada entreabierta, como si alguien hubiera olvidado cerrarla, o como si algo quisiera ser descubierto. El polvo se alzaba en el aire como un velo espeso, y el crujir de la madera bajo sus pies era lo único que rompía el silencio. Avanzó entre muebles cubiertos por sábanas blancas, lámparas apagadas y estantes repletos de libros que nadie tocaba desde hacía años. Al fondo de la sala, detrás de un biombo de madera tallada, había una pared de retratos tapados. Celeste se acercó con lentitud. Levantó la tela de uno de ellos y se encontró con el rostro de un hombre anciano, que no reconoció. A su lado, otro retrato cubierto parecía llamarla con una fuerza muda. Tomó aire, alzó el brazo y con manos temblorosas retiró la tela con cuidado. Allí estaba. El retrato era de una mujer joven, de piel clara, cabellos rubios recogidos en un moño elegante, y una mirada que parecía atravesar la tela misma. Los ojos, de un azul pálido, no eran del todo fríos ni del todo cálidos. Estaban llenos de algo que Celeste no supo nombrar al instante. Era como si la figura pintada llevara siglos aguardando que alguien la viera. Pero lo que hizo a Celeste dar un paso atrás con el corazón acelerado fue el objeto que la mujer del retrato sostenía entre las manos. Un colgante de oro antiguo con forma ovalada, grabado con filigranas delicadas, idéntico al que ella había llevado desde niña. El mismo que su madre le colocaba al cuello cada vez que salían a caminar. El mismo que había jurado proteger como recuerdo de una historia no contada. Llevó los dedos al propio colgante, que colgaba sobre su pecho, y sintió cómo se le erizaba la piel. Ese retrato fue guardado por orden del duque hace más de 10 años, dijo una voz grave a su espalda. Celeste se sobresaltó. Se volvió de inmediato y encontró a Arthur Blake de pie en el umbral, con el rostro ensombrecido por la luz escasa y los labios apretados. Llevaba el abrigo abierto, el cabello alborotado por el viento, y una expresión que mezclaba asombro, memoria y algo más profundo. ¿Es ella?, preguntó Celeste en voz baja. Arthur avanzó con lentitud hasta quedar a su lado. Miró el retrato por unos segundos, luego bajó la mirada hacia el colgante de la joven. «Es Eleanor Cavendish», confirmó. «La duquesa, la señora de esta casa, cuando aún había luz en sus ventanas». Celeste no apartaba la vista del rostro pintado. Había una ternura muda en la expresión de la mujer, un aire de nostalgia que le resultaba extrañamente familiar. «¿La conoció?», preguntó. Arthur asintió con lentitud. «Yo era muy joven. Apenas comenzaba como administrador auxiliar. Ella era amable con todos, incluso con quienes no debía serlo, pero siempre llevaba un aire de tristeza, como si parte de su alma viviera en otra parte». «¿Hablaba alguna vez de Francia?». Arthur vaciló, luego asintió de nuevo. «Sí, de vez en cuando. Decía que había cometido errores en su juventud, que dejó atrás algo valioso, pero nadie se atrevía a preguntarle qué era». Celeste apretó el colgante entre los dedos. «Creo que ese algo era yo». Arthur la miró con atención. No dijo nada, pero sus ojos se nublaron ligeramente. Había en él una tensión contenida, una lucha interna que no lograba disfrazar del todo. «Se parece a ella», murmuró. No solo en el rostro, también en la forma en que observa el mundo, como si no confiara en él, pero aún esperara algo de él. Celeste se volvió hacia él con el corazón latiendo de forma desordenada. Por un momento, sus miradas se encontraron con una intensidad que ninguna palabra habría podido sostener. Arthur dio un paso atrás, cerró los labios, apretó la mandíbula y apartó la vista. «No debería estar aquí», dijo con voz más firme. «Este lugar fue clausurado por una razón, no lo olvide». Y sin añadir nada más, se giró y se marchó con pasos largos, dejando tras de sí el eco de algo que no se atrevía a nacer. Celeste se quedó sola. Respiró hondo y volvió a mirar el retrato. Acarició con los dedos el borde del marco y susurró en voz casi imperceptible. «Perdón, madre». Horas más tarde, el clima había empeorado. El frío se filtraba por cada rendija de la mansión
y el crepitar de la leña en los salones no bastaba para espantar la humedad. El duque Edmund Cavendish no bajó a cenar. La noticia se esparció entre los criados con inquietud. El médico fue llamado con urgencia, y tras examinarlo, declaró que el duque había contraído una afección bronquial por causa del frío persistente. Mrs. Renly fue quien sugirió, con cierta rigidez, que Celeste permaneciera al cuidado del enfermo mientras el personal organizaba las medicinas y el calor en la estancia. El doctor no objetó. El duque no habló. Celeste permaneció sentada junto al lecho, con una lámpara encendida a su lado. Mojaba un paño en agua tibia y lo colocaba sobre la frente de aquel hombre que, aunque distante, era parte de su carne. Por momentos, él dormía, respirando con dificultad. En otros, abría los ojos y la miraba como si no la reconociera del todo. «Leonor», susurró en uno de esos momentos de delirio. Celeste se estremeció. «No, soy Celeste». El duque parpadeó. Una sombra cruzó su rostro. «El colgante», pensé que se había perdido. Ella no respondió. Solo tomó su mano con delicadeza. La piel estaba fría y delgada, como papel antiguo. En esa breve cercanía, donde el silencio pesaba más que las palabras, algo comenzó a cambiar. No era afecto, no todavía, pero sí un reconocimiento tenue, una grieta en la coraza que el tiempo había construido. Mrs. Renly entró con una bandeja de infusiones y se detuvo al verla allí, sentada, cuidando al hombre que la había negado toda la vida. La vieja ama de llaves se quedó quieta por un segundo, como si una emoción reprimida le hubiera trepado por la garganta. Luego caminó hacia la ventana y corrió apenas las cortinas. La señora Eleanor solía sentarse en ese mismo lugar cuando él enfermaba, dijo en voz baja, sin mirar a nadie. Leía en voz alta, aunque él no lo pidiera. Celeste giró el rostro hacia ella, sorprendida por la ternura insospechada en su voz. Pero Mrs. Renly ya había retomado su gesto habitual. Tomó la taza, la colocó sobre la mesilla y murmuró: «No se quede mucho tiempo, no conviene a nadie». Y salió con paso lento, dejando atrás una atmósfera más espesa que el vapor de las hierbas calientes. Celeste volvió a sentarse. La vela parpadeaba. Afuera, el viento seguía aullando entre las ramas. Pero allí dentro, en esa habitación cargada de memorias, el pasado comenzaba a rendirse, y en el rostro febril del duque se dibujaba por fin algo parecido al arrepentimiento. El cielo de Yorkshire amaneció cubierto por un velo espeso y gris, cargado de un silencio gélido que anunciaba tormenta. Los primeros copos comenzaron a caer con lentitud a media mañana, posándose con timidez sobre los ventanales helados de Elverton Hall. Sin embargo, al llegar el mediodía, la nieve ya cubría los senderos, los muros y las copas de los árboles, como un manto blanco que borraba los contornos del mundo. La servidumbre se movía con cautela por la casa, encendiendo más fuegos de lo habitual, cerrando contraventanas y reforzando las cortinas. El duque seguía confinado en su habitación por orden médica, y el ambiente entero parecía suspendido, contenido por una calma que precedía al verdadero embate del invierno. Celeste, ajena a lo que el clima preparaba afuera, había salido con un libro bajo el brazo rumbo al invernadero viejo, un pequeño refugio de vidrio y hierro forjado en los límites del jardín que en otros tiempos fue orgullo de la difunta duquesa Eleanor. Nadie parecía interesarse por ese rincón olvidado, cubierto de musgo y raíces secas. Pero para Celeste, aquel lugar tenía algo de santuario. Allí no se escuchaban murmullos, ni pasos vigilantes, ni órdenes disfrazadas de consejos. Solo el crujido de las ramas congeladas y el resplandor suave de la luz filtrada por los cristales empañados. Entró y cerró la puerta tras de sí, estremeciéndose al instante por la humedad. Se sentó en un banco de piedra cubierto con una manta que ella misma había llevado días antes y abrió su libro, aunque no leyó una sola línea. Tenía el alma inquieta. Desde aquel encuentro frente al retrato de Eleanor, algo dentro de ella no lograba aquietarse. Arthur Blake ya no era solo un administrador distante, había revelado una faceta que la había tocado sin proponérselo, y ese roce invisible,
Ese roce que no era físico sino emocional se le había quedado en la piel como una marca imposible de ignorar. El viento afuera se intensificó. La nieve golpeaba los cristales con fuerza creciente. Celeste se levantó para marcharse, pero apenas abrió la puerta, el vendaval la empujó hacia atrás. La tormenta había alcanzado su punto más feroz. Cerró de nuevo con dificultad, atrapada. No podría regresar hasta que amainara. Estaba sola, o eso creyó. No debería haber venido hoy, dijo una voz detrás de ella. Celeste se volvió con un sobresalto. Arthur estaba allí, en pie junto a una de las jardineras secas, con las manos en los bolsillos de su abrigo largo. Llevaba el cabello cubierto de copos de nieve y la expresión sombría. «¿Desde cuándo está aquí?», preguntó con un hilo de voz. «Llegué poco después de usted. Iba a advertirle, pero no quise asustarla». Ella lo observó, intentando descifrar el tono de su voz. No había reproche, solo algo más profundo. Algo que dolía. «Parece que el invernadero ha decidido convertirnos en prisioneros», dijo con una leve sonrisa. Arthur se acercó con pasos lentos. Se detuvo frente a ella y la miró de lleno por primera vez en días. La claridad que entraba por los vidrios congelados iluminaba su rostro con una frialdad azulada, acentuando la firmeza de su mandíbula, el brillo dorado de sus ojos y la cicatriz casi invisible que cruzaba su ceja izquierda. «¿Por qué se aleja de mí, señor Blake?», preguntó Celeste sin rodeos, aunque su voz tembló un poco. Él bajó la mirada, cruzó los brazos y respiró hondo. «Porque no tengo derecho a acercarme más». Ella no respondió. Lo dejó hablar, como se deja correr el agua por una herida antigua. «Hace 8 años perdí a mi esposa y a mi hijo. Fue un invierno cruel, como este. La fiebre se los llevó en cuestión de días. Me quedé con una cuna vacía y un hogar que ya no reconocía. Desde entonces me hice una promesa. No me permitiría volver a sentir. No por miedo a sufrir, sino por respeto a los muertos». Celeste lo escuchó en silencio, con los ojos húmedos. «Y sin embargo», continuó él con la voz quebrada, «desde que usted llegó, todo ha cambiado. Cada palabra, cada mirada suya me recuerda que estoy vivo. Y eso me aterra». Los copos golpeaban el techo de vidrio como si quisieran entrar. Celeste dio un paso hacia él. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por ella. Arthur se acercó. Sus manos se alzaron apenas, temblorosas, como si dudaran entre abrazarla o huir. Los rostros quedaron a centímetros. El aliento de ambos se mezcló en el aire frío, y cuando parecía que el momento culminaría en un gesto que rompería todas las reglas impuestas, un ruido seco los separó. «Señor Blake», llamó una voz desde afuera. Un criado golpeaba la puerta del invernadero. Arthur retrocedió al instante. Sus manos cayeron a los costados. La magia se rompió en un solo segundo. «Estamos bien», dijo él, sin mirar a Celeste. «Solo esperábamos que la tormenta cediera». El criado se marchó sin insistir. Arthur se giró hacia ella con el rostro endurecido. «Esto no puede repetirse». Celeste asintió con un nudo en la garganta. Salieron juntos en cuanto el viento amainó, pero no volvieron a mirarse. Desde entonces, la tensión entre ambos se volvió tan palpable que hasta los criados lo notaron. Las miradas prolongadas en los pasillos, los silencios incómodos, la forma en que ella bajaba la vista cuando él entraba en una sala. Todo alimentaba rumores que crecían como hiedra en los rincones. Algunos decían que la señorita Moreau no era sobrina, sino algo más. Otros murmuraban que Arthur la había encantado para ascender en posición. La verdad, como siempre, se perdía entre las palabras no dichas. Mrs. Renly vigilaba con ojos severos. El mayordomo evitaba intervenir, y el duque, cada vez más encerrado en su habitación, parecía no saber o no querer saber lo que se cocía en su propia casa. Hasta que una mañana, una carta llegó desde Londres. El sello real brillaba sobre el lacre rojo. Era de la duquesa de Wilmington, hermana de Edmund Cavendish, mujer conocida por su lengua afilada y su control férreo sobre los asuntos familiares. El duque la leyó en su escritorio, con el rostro endurecido y el pulso contenido. El contenido era claro. Si no desmentía públicamente la presencia de Celeste en Elberton Hall, la duquesa iniciaría trámites para suspender parte de la herencia,
alegando inestabilidad mental y negligencia social. Aquella amenaza despertó algo en Edmund. Por primera vez en semanas, se vistió por completo, bajó a su despacho y mandó llamar a Arthur. El administrador llegó con el ceño fruncido, sospechando que aquella conversación no sería cordial. ¿Está enterado de los rumores?, preguntó el duque sin preámbulos. Arthur asintió, sin negar ni justificar. No los he alimentado, Excelencia. Pero tampoco los ha impedido, dijo Edmund con frialdad. Y eso me incomoda. ¿Desea que renuncie? El silencio fue denso. Finalmente, el duque negó con la cabeza. Al contrario, deseo que permanezca. Mientras ella esté aquí, será su responsabilidad. Usted es el único que ha logrado que aprenda, que se comporte con decoro. La servirá como tutor, como vigilante y como escudo. Si algo sucede, la culpa caerá sobre usted. Arthur bajó la vista, tragando su propia amargura. ¿Y si yo no deseo continuar? Entonces deberá abandonar esta finca deshonrado. Arthur salió del despacho con los labios apretados y el alma desgarrada. Esa noche, mientras la nieve caía en silencio, Celeste caminó hasta su ventana. El jardín estaba blanco, desierto. Pero en medio de la blancura, una figura solitaria se desplazaba entre los árboles. Arthur. Y aunque el cristal los separaba, ella supo que él también la buscaba. Porque algunas sombras, aunque blancas, nunca dejan de doler. Y hay tormentas que no se vencen, solo se sobreviven. El frío persistía como un huésped silencioso en los corredores de Elberton Hall, colándose por rendijas y respirando junto a los retratos cubiertos. El viento se había calmado, pero la escarcha seguía aferrada a las ramas desnudas, como si el invierno se negara a retirarse sin antes desenterrar lo que había sido sepultado en el alma de esa casa. Una mañana particularmente gris, mientras la servidumbre se ocupaba de las tareas cotidianas con una eficiencia automática, Celeste decidió regresar sola al ala norte. Llevaba días sintiendo una inquietud persistente, como si algo aguardara ser encontrado. La llave que Mrs. Renly había olvidado retirar de una alacena abandonada fue suficiente para acceder al pequeño salón que en otro tiempo perteneció a la duquesa Eleanor. La estancia permanecía intacta bajo una gruesa capa de polvo. La luz entraba tamizada por los cristales sucios, y un olor antiguo, mezcla de cera, papel y silencio, llenaba el aire. En un rincón, un secreter cerrado con pestillo oxidado resistía el paso de los años. Celeste lo abrió con esfuerzo, y dentro halló varios papeles amontonados, algunos ilegibles por la humedad. Sin embargo, entre ellos, uno destacaba por su caligrafía cuidadosa y el color aún nítido de la tinta. El sobre llevaba las iniciales S con una delicadeza que congeló el aliento de la joven. Lo abrió sin vacilar, como si sus dedos hubieran sido hechos para ese momento. La carta comenzaba con palabras de amor quebrado. Eleanor hablaba de soledad, de remordimientos, de la pena callada que la carcomía desde hacía años. Luego, con tono más firme, pedía algo que jamás se atrevió a exigir en vida. Edmund, si alguna vez esta carta llega a tus manos, no será por orgullo, sino por esperanza. Hay una niña que lleva tu sangre, no por pasión indebida, sino por un error que ambos hemos pagado en silencio. Te ruego por lo que fuimos y por lo que perdimos, que no la dejes sin nombre. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Hazlo por redención. Celeste apretó la carta contra el pecho. Sintió las lágrimas subir sin permiso, y esta vez no las detuvo. Cada palabra escrita era un eco que cruzaba los años para abrazarla. Eleanor la había buscado. Había querido reconocerla. Había implorado por ella, y fue su padre quien eligió el silencio. Con la carta aún entre los dedos, descendió por los pasillos con el paso decidido de quien ya no teme. El duque se encontraba en su despacho, sentado en su sillón de terciopelo oscuro, rodeado de papeles que simulaban orden mientras el desorden real era interno. Al verla entrar sin anunciarse, frunció el ceño, pero no dijo palabra. Celeste caminó hasta el escritorio y colocó la carta frente a él. La hallé entre las pertenencias de la duquesa. Creo que debería leerla. Edmund la miró con una expresión difícil de definir.
Sus ojos vacilaron un segundo, pero tomó el papel. Lo abrió con lentitud. Leyó en silencio, línea por línea. A medida que avanzaba, sus manos temblaban ligeramente y su mandíbula se apretaba. Cuando terminó, alzó la vista. Había en su rostro una palidez que iba más allá de lo físico. Era el rostro de un hombre que acababa de perder algo por segunda vez. No sabía que la había escrito, dijo finalmente. O quizá no quise saberlo. ¿Ella me buscó?, preguntó Celeste con voz serena pero tensa. El duque desvió la mirada. Sí, pero yo lo consideré inconveniente, inoportuno. Me aferré al deber, a la conveniencia, a las apariencias. Y al final, Eleanor murió sin dirigir una palabra más hacia mí durante los últimos meses. El silencio que siguió no fue de furia, fue de duelo. Celeste asintió con lentitud, respirando hondo. Ella me dejó un colgante idéntico al que aparece en su retrato. Nunca supe por qué. Ahora lo entiendo. Era su forma de no abandonarme del todo. Edmund se apoyó en el respaldo, más envejecido que nunca. No sé si podré corregir lo que he hecho. Lo que se hace por cobardía no se deshace con discursos, señor, dijo Celeste, sin elevar el tono. Pero a veces, mirar a los ojos a quien uno ha negado es un primer paso. Y sin esperar respuesta, salió. Durante los días siguientes, Celeste y Arthur apenas cruzaron palabra. Las lecciones se reanudaban en silencio, marcadas por la cortesía distante y una tensión muda que parecía ahogar los espacios. Él se mostraba más rígido que nunca, limitando sus observaciones a lo estrictamente académico, sin apartar jamás la mirada del papel. La joven percibía cada uno de esos gestos como cuchilladas suaves. No comprendía si era castigo, prevención o protección, solo sabía que le dolía. Y como si la vida no tuviera suficiente con los silencios, un nuevo personaje llegó a la finca. El joven Lord Thomas Fairleigh, hijo de un amigo de la infancia del duque, enviado desde Londres para pasar una temporada en Elberton Hall. Educado, elegante, con voz suave y sonrisa encantadora, no tardó en mostrar un interés evidente por Celeste. La cortejaba con naturalidad, elogiando su francés, preguntando por sus lecturas, dejando caer halagos disfrazados de conversación trivial. Celeste, aunque cortés, mantenía una distancia firme. No había espacio en su corazón para máscaras, pero cada vez que Thomas se inclinaba para besar su mano o susurraba un cumplido, sentía la mirada de Arthur clavada en su espalda como un peso imposible de ignorar. Una tarde, mientras recorrían el jardín ya florecido por la tregua del clima, Thomas se detuvo junto a ella y sonrió con galantería. «Debo confesarle algo, señorita Moreau. Mi madre estaría encantada si algún día usted llevara nuestro apellido. Es un elogio, por supuesto, pero también una sugerencia». Celeste quedó inmóvil. Su rostro no se alteró, pero algo en su pecho se contrajo. «Le agradezco su gentileza, milord, pero no me parece apropiado responder a lo que no ha sido preguntado con claridad». Thomas rió divertido. Tanta elegancia en tan pocos años. Su acento francés es una joya. Arthur, que regresaba del establo y presenciaba la escena desde lejos, se giró con los labios apretados. No dijo nada. No tenía derecho. Pero esa noche, al corregir la pronunciación de Celeste durante la lección, su tono fue más seco que nunca. Cuando ella cometió un pequeño error de gramática, él alzó la voz más de lo habitual. «Le ruego más concentración. Si desea impresionar a sus admiradores, al menos hágalo con precisión». Celeste se puso de pie de inmediato. «No necesito su aprobación para ser quien soy, y si le incomoda mi presencia, puede pedirme que me retire». Arthur bajó la mirada. Su voz se volvió casi un susurro. «No me incomoda usted. Me incomoda lo que no puedo permitir sentir». Ella no respondió. Salió de la sala sin mirar atrás, pero con los ojos llenos de un dolor callado. Esa misma noche, mientras regresaba a su habitación, Celeste se cruzó con Mrs. Renly en el pasillo. La mujer llevaba una caja de madera antigua entre los brazos y parecía más pálida que de costumbre. «Señorita Moreau», dijo con voz temblorosa, «necesito mostrarle algo». La condujo hasta la galería donde solían guardarse los objetos personales de la duquesa. Abrió la caja y sacó una libreta envuelta en tela bordada.
Esto me lo confió la señora Eleanor antes de morir. Era su diario de pensamientos, pero también su último pedido. Celeste la miró en silencio. Mrs. Wrenley bajó los ojos. Fui enviada años atrás a Francia. Ella me pidió que la buscara, que la encontrara a usted, pero el duque me detuvo antes de partir. Me dijo que no era el momento, que no debía intervenir. Obedecí. Como siempre. La mujer se secó una lágrima con discreción. Tal vez no tenga derecho a pedir perdón. Pero si algo bueno puede salir de este pasado maldito, es que usted conozca la verdad. Celeste tomó la libreta entre las manos. La sostuvo con reverencia, como si fuera una reliquia. Gracias por decirlo, susurró. Y mientras se alejaba, con la libreta contra el pecho, comprendió que las palabras que nunca se dijeron a tiempo aún podían ser escuchadas por quien tenía el valor de buscarlas. Elberton Hall amaneció distinto ese día. La servidumbre pulía los candelabros de bronce con esmero y abrillantaba la vajilla de porcelana como si se preparara para recibir a una reina. Los tapices de los salones principales fueron sacudidos, las sillas dispuestas con simetría en el comedor largo y las copas de cristal alineadas con precisión sobre la mesa revestida de lino blanco. En los pasillos, el aire estaba impregnado de una mezcla de flores secas, especias suaves y nerviosismo disimulado. El duque Edmund Cavendish, más erguido que en semanas, descendió del ala oeste vestido con un frac de terciopelo negro, camisa almidonada y chaleco de brocado azul oscuro. Su bastón de empuñadura de plata resonaba con cada paso. Había tomado una decisión. Esa noche reuniría a un pequeño grupo de nobles afines, viejos conocidos del condado, algunos familiares lejanos y figuras influyentes de la región. A todos ellos les presentaría a Celeste como su sobrina venida de Francia, sin más explicaciones que las necesarias. Su intención era silenciar los rumores con cortesía y autoridad. Pero las máscaras, como siempre, nunca caen cuando se espera, sino cuando arden. Celeste, al enterarse de la cena, no pudo evitar un estremecimiento. Mrs. Wrenley supervisó personalmente su preparación. Le colocó un vestido gris perla de seda cruda, con mangas largas, escote modesto y botones de nácar. El cabello fue recogido en un moño bajo, con mechones sueltos en las sienes y un sencillo camafeo en la base del cuello. Su aspecto era digno, refinado, intachable, pero el temblor de sus manos al abrochar el último botón del vestido revelaba lo que su rostro luchaba por ocultar. Arthur, en cambio, evitó mirar el salón en todo el día. Se mantuvo en los establos, revisando documentos de la cosecha, pero su mente no lograba alejarse del eco de lo que estaba por suceder. Celeste sería exhibida, no como hija, no como heredera, sino como una figura incómoda, acomodada a la medida de un apellido que nunca le fue otorgado. La velada comenzó al caer la noche. Las velas encendidas reflejaban destellos dorados sobre las paredes cubiertas de retratos. A medida que los invitados llegaban, el ambiente se llenaba de risas discretas, perfumes importados y cumplidos ensayados. Celeste fue introducida por el propio duque con una frase ensayada. Mi sobrina Celeste Moreau, hija de mi difunta prima Hélène, viene desde Francia y estará una temporada con nosotros. Las damas presentes la observaron con sonrisas tensas y ojos inquisitivos. Los caballeros con mezcla de interés y condescendencia. Solo uno de ellos, Thomas Fairley, el joven noble llegado días atrás, le ofreció una sonrisa franca y un asentimiento respetuoso. Durante la cena, Celeste permaneció callada, respondiendo con breves frases corteses, fingiendo no notar los susurros tras las copas, las miradas que se cruzaban en los extremos de la mesa. El duque, aunque aparentemente impasible, vigilaba cada gesto de su sobrina con severidad disimulada. La comida transcurrió entre conversaciones banales, historias de casa y recuerdos de temporadas en Londres. Pero fue durante el postre cuando la tempestad se desató sin aviso. Lady Adeline Markham, una viuda de mirada punzante y sonrisa afilada, tomó una copa de vino y la alzó levemente, mirando a Celeste con interés teatral. «¡Qué encantadora muchacha!», dijo con dulzura artificial.
Me pregunto por qué nunca oímos hablar de usted antes, querida. Tantos años sin visitarnos. Qué extraño para una sobrina tan cercana. Celeste sostuvo la mirada con cortesía, pero sin responder. La tensión se hizo palpable. Y dígame, insistió la dama, ¿lleva el apellido Moreau por elección o por discreción? Las palabras cayeron como una daga envuelta en terciopelo. El duque se irguió en su silla, con la expresión endurecida. Pero antes de que pudiera intervenir, Arthur Blake, que se encontraba discretamente apartado de la mesa, dio un paso al frente. «Eso es suficiente, Lady Markham», dijo con voz firme. Todos los rostros giraron hacia él. El silencio se hizo espeso. La señorita Moreau ha demostrado más educación y dignidad en pocas semanas que muchos aquí reunidos en toda su vida. No permitiré que se le insinúe algo que no ha provocado. Las palabras resonaron como un disparo en medio del salón. Lady Markham abrió la boca, ofendida. Varios caballeros fruncieron el ceño. Thomas Fairleigh bajó la mirada, incómodo. El duque se levantó con lentitud. «Señor Blake», dijo con voz grave, «su lugar no es hablar entre iguales. Recuerde cuál es su posición». Arthur, con el rostro tenso, se inclinó levemente. «Mi posición es al lado de la verdad, y la defenderé, aunque me cueste lo que tengo». Celeste sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se levantó de la mesa sin decir palabra. Salió del salón con paso contenido, pero apenas cruzó la puerta, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No era por el escándalo, era por él, por la forma en que había hablado, por la intensidad de su mirada, por la verdad desnuda que todos habían sentido, aunque nadie la nombrara. Edmund regresó a su despacho esa misma noche y mandó llamar a Arthur. La conversación fue breve. «Usted ha cruzado una línea», dijo el duque sin levantar la voz. «Ha comprometido mi nombre, ha alimentado rumores y ha provocado un escándalo público. No puedo permitir que permanezca en esta casa». Arthur no respondió, solo asintió. «Puede recoger sus cosas, partirá mañana». Esa madrugada, Celeste no pudo dormir. Las voces del salón seguían retumbando en su memoria. Se sentía desnuda, señalada, expuesta sin haber cometido falta alguna. Al amanecer, cuando bajó a la cocina, la bandeja de su desayuno seguía intacta. No probó bocado. Mrs. Renly la observó en silencio, pero no dijo nada. Afuera, un coche aguardaba junto a la entrada de servicio. Arthur colocó su maleta en la parte trasera y subió sin mirar hacia las ventanas. No se despidió. No dejó notas. No volvió el rostro. Solo se fue. Y mientras las ruedas se alejaban por el sendero cubierto de barro y hojas secas, Celeste permanecía de pie junto a la ventana, con las manos heladas sobre el vidrio empañado. No lloraba, pero el vacío en su pecho era más profundo que cualquier llanto. Elverton Hall volvió a hundirse en su silencio habitual, pero esta vez el silencio dolía, y en el eco de las palabras no dichas, una verdad comenzaba a palidecer bajo el peso de las máscaras que un apellido jamás podría sostener. La lluvia comenzó a caer con una constancia mansa, como si el cielo quisiera llorar en silencio todo lo que en la tierra había sido callado. Las ventanas de Elverton Hall permanecían empañadas por la humedad, y los corredores, más oscuros que de costumbre, se llenaron de pasos discretos y voces apagadas. El duque Edmund Cavendish había caído enfermo. Lo que comenzó como un leve malestar derivó en fiebre persistente y espasmos de tos que sacudían su cuerpo delgado con violencia. El médico fue llamado con urgencia. Diagnosticó una inflamación pulmonar grave, agravada por el frío prolongado y la tensión acumulada. Nadie dijo la palabra que todos pensaban, pero el aire de la casa se volvió denso con el olor de lo inevitable. Celeste no se apartó de su lado. Día y noche, sin reclamar descanso, velaba por aquel hombre que aún era un enigma para su corazón. Le cambiaba los paños, le ofrecía infusiones tibias, humedecía sus labios cuando la fiebre le robaba las fuerzas para hablar. Nunca lo había conocido como padre, y sin embargo, había en ella una ternura que no pedía reconocimiento. Cuidaba de él como quien honra una promesa no dicha, una deuda heredada de sangre. Una madrugada, mientras la tormenta azotaba los ventanales y la lámpara de aceite proyectaba sombras titilantes sobre las paredes,
El duque abrió los ojos con dificultad. Sus labios secos se movieron apenas. «Eleanor». Celeste acercó el rostro creyendo que deliraba, pero entonces él alzó una mano temblorosa y la apoyó sobre la suya. «No eres ella», susurró, «pero la llevas en la mirada». Ella no respondió. Apretó suavemente esa mano debilitada entre las suyas. «Te fallé», continuó él, «a ti y a tu madre. No tuve el valor ni el corazón». Una lágrima descendió por la mejilla de Celeste. «Lo sé». El duque la miró fijamente, como si por fin pudiera verla sin los velos de la culpa. «Hija», dijo con voz quebrada, «perdóname». Esa palabra, hija, quedó suspendida en el aire como una nota largamente esperada. No fue un grito, no fue una proclamación, fue apenas un susurro, pero más poderoso que cualquier decreto. Celeste bajó la frente y la apoyó contra su mano. No lloró, no hacía falta, ya no era una bastarda en el corazón de aquel hombre moribundo, había sido nombrada, y esa palabra bastaba. A kilómetros de allí, en un pequeño pueblo al norte del condado, Arthur Blake se encontraba de pie junto al ventanal de la posada donde se hospedaba. Llevaba varios días lejos de Elberton, buscando refugio en el trabajo manual, en los papeles del molino familiar, en los asuntos rurales que jamás habían conseguido calmar su espíritu. Cada noche despertaba con el rostro de Celeste grabado en la memoria. Su voz, su dolor, su firmeza. Una tarde, mientras paseaba por el mercado, se cruzó con un mozo de cuadra de Elberton que había sido enviado a entregar un encargo. Al verlo, el muchacho se detuvo, sorprendido. «Señor Blake, no sabía que estaba aquí». Arthur frunció el ceño. «¿Qué sucede?» «El duque está grave. Algunos dicen que no pasará de esta semana». Arthur no respondió, asintió en silencio y se marchó sin explicar nada. Esa noche no cenó, ni la siguiente. Algo en su interior se había vuelto a quebrar. En Elberton, Mrs. Renly observaba en silencio el desvelo de Celeste. La veía caminar con paso firme, pero el rostro pálido, las ojeras profundas y los labios apretados revelaban el agotamiento. Una tarde, mientras la joven dormía con la cabeza apoyada en el borde del lecho del duque, la anciana entró en la habitación llevando una cajita de madera. «Señorita Moreau», dijo en voz baja, «despierte». Celeste abrió los ojos de inmediato. «Esto perteneció a la señora Eleanor», dijo Mrs. Renly, extendiéndole la caja. «Me lo confió antes de morir. Me pidió que se lo entregara, si algún día encontraba valor para hacerlo». Celeste tomó la caja con manos temblorosas. La abrió despacio. Dentro había un relicario de oro antiguo, idéntico al que ella siempre había llevado. Pero en la parte posterior, grabada en letra cursiva, una inscripción estremeció su alma. «Para la hija que nunca abracé, pero siempre amé. Eleanor». Celeste cerró los ojos con fuerza. El peso de esa frase era más dulce que cualquier corona, más verdadero que cualquier apellido. No había títulos ni legados que valieran más que eso. Acarició el relicario con reverencia y lo colocó junto al suyo, como dos mitades de un todo perdido. Esa noche, mientras el duque dormía entre vaos de lavanda y silencio, Celeste subió al despacho y escribió una carta. Luego, llamó al mayordomo y pidió que convocaran al notario del condado. «Quiero dejar constancia de mi historia», dijo con firmeza. «No para reclamar lo que no deseo, sino para que la verdad no vuelva a ser enterrada». El notario llegó al día siguiente. En una sala apartada, Celeste narró todo. El abandono de su madre, la carta de Eleanor, el retrato, los relicarios, la confesión del duque. El hombre escuchó sin interrumpir, tomó nota con meticulosidad y al finalizar le pidió que firmara. Celeste lo hizo sin titubear. «¿Desea presentar esto ante un tribunal?», preguntó el notario. «No, solo quiero que conste. Algún día alguien agradecerá que esto no se haya perdido». Tras el acto, Celeste regresó a su habitación y comenzó a empacar. No tenía aún un destino claro, pero sabía que su ciclo en Elberton estaba por concluir. Había llegado buscando un nombre. Lo encontró. Y ahora debía aprender a vivir con él o sin él.
Mientras guardaba sus libros, escuchó un sonido en el corredor. Pasos, firmes, decididos. Se volvió lentamente. La puerta estaba entreabierta, y allí estaba él, Arthur, con el abrigo húmedo por la lluvia, el cabello revuelto por el viento, y el rostro marcado por una angustia que no había sabido esconder. Celeste no dijo nada, tampoco él. Solo la miró, con los ojos enrojecidos, como si hubiera recorrido leguas bajo tormenta para encontrarla, como si, al verla, pudiera volver a respirar. «Pensé que ya no volvería», susurró ella. Arthur cruzó el umbral y cerró la puerta tras de sí. «Yo también lo creí», respondió, «pero no sé vivir lejos de usted». La distancia entre ellos era de apenas un par de pasos, pero la tensión era inmensa, cargada de todo lo no dicho. «El duque está dormido», dijo ella. «Hoy me llamó hija». Arthur bajó la vista por un instante. Luego alzó la mano y acarició el borde del relicario que brillaba sobre el pecho de Celeste. «Nunca debí irme», murmuró. Celeste cerró los ojos al sentir el roce de su mano. «No importa, está aquí». Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero dentro de esa habitación, el precio del nombre ya había sido pagado, y en los ojos de Arthur y Celeste comenzaba a brillar una nueva promesa. Una que no dependía de linajes, ni de herencias, ni de secretos, sino de verdad y de amor. La nieve cubría los jardines de Elberton Hall como un manto silencioso, inmenso, casi sagrado. Cada rama desnuda, cada fuente apagada, cada piedra del sendero parecía envuelta en un sueño blanco del que nadie deseaba despertar. La tarde caía con lentitud, dejando en el cielo un resplandor plateado que se filtraba entre las nubes. El mundo entero parecía contener la respiración. Celeste, con el abrigo de lana cerrado hasta el cuello y las manos enguantadas contra el pecho, avanzaba con paso firme entre los setos dormidos. Había decidido partir aquella misma noche. El notario había registrado su historia. La carta de Eleanor descansaba junto al relicario, y la conciencia de haber cumplido con su verdad le daba una calma dolorosa. Ya no quedaban asuntos pendientes, se repetía. Solo la despedida. Sin embargo, al llegar al invernadero, se detuvo. Allí, donde una vez florecieron orquídeas bajo cristales empañados, alguien la esperaba. Arthur. De pie entre la nieve, sin sombrero ni abrigo grueso, parecía más un hombre que un administrador, más alma que figura. La miró con una mezcla de asombro, anhelo y temor. «Pensé que ya se había ido», dijo con voz baja, ronca por el viento. Celeste no respondió de inmediato. Se acercó unos pasos, con la nieve crujiendo bajo sus botas. Sus ojos estaban fijos en los de él, sin reproche, sin escudo. «Estaba a punto», murmuró. Arthur tragó saliva. Sus manos colgaban a los costados, tensas, como si temiera tocarlas por error. «No puedo permitirlo», dijo. «No puedo dejar que se marche sin saber». Se detuvo. Respiró hondo, como si buscara en el aire helado la valentía que tantas veces se le escapó. «Le fallé. Me dejé dominar por el miedo, por el deber, por la voz de un mundo que no nos quiere juntos. Pero no puedo seguir negando lo que siento. No soy hombre de grandes palabras, Celeste, pero la amo». El viento sopló con fuerza en ese instante, como si la naturaleza confirmara lo que acababa de ser dicho. Celeste cerró los ojos un segundo, y al abrirlos, 2 lágrimas escaparon sin permiso. Arthur dio un paso hacia ella. No tiene que irse sola, no otra vez, no después de todo lo que ha luchado. La joven bajó la mirada. En su interior, una emoción densa, viva, la empujaba hacia él. No era euforia ni romanticismo vacío. Era algo más profundo. Era reconocimiento. «No sé si sé amar», susurró. «He vivido entre silencios, entre ausencias. He construido muros para no doler. Pero cuando lo veo, siento que esos muros ya no me sirven». Arthur extendió la mano. No la tocó. Solo la dejó allí, abierta, esperando. «Entonces, déjeme derribar uno, el primero». Celeste alzó su mano con lentitud y la colocó sobre la de él. El roce fue leve, pero bastó para estremecerlos a ambos. No hubo beso, no hubo promesa,
solo el calor de dos pieles que al fin se permitían encontrarse. Un sonido a lo lejos los interrumpió. Era uno de los criados buscándolos con urgencia. «El duque desea verlos», anunció, de inmediato. Ambos regresaron sin hablar. Al ingresar en la habitación del ala oeste, encontraron al duque recostado, más pálido que nunca, pero con los ojos lúcidos. Una lámpara encendida sobre la mesilla proyectaba una luz cálida sobre su rostro avejentado. En las manos sostenía una carpeta de cuero. Celeste se acercó primero. Arthur se detuvo unos pasos atrás. «Señor», dijo ella con suavidad. Edmund la observó largo rato, como si quisiera memorizar su rostro. Luego dirigió la mirada hacia Arthur. Algo en su expresión cambió. No había dureza, solo resignación. «No tengo mucho tiempo», dijo con voz débil. «Y no pienso partir dejando más sombras de las que traje». Se incorporó con esfuerzo y entregó la carpeta a Celeste. Ella la abrió con cuidado. Dentro, un documento firmado y sellado reconocía legalmente su filiación como hija legítima del duque Edmund Cavendish. «Este testamento está firmado y sellado», continuó el hombre. «No lo hice por obligación, sino porque es lo justo. Mi apellido ya no me pertenece, le pertenece a usted». Celeste no supo qué decir. Sintió que algo dentro de ella, algo hondo y quebrado, se recomponía en silencio. «Y también», añadió Edmund con un hilo de voz, «declaro que tiene libertad absoluta para decidir su porvenir. Nadie tiene derecho a dictarle con quién puede compartir su vida». Arthur, desde el fondo de la sala, bajó la mirada. Celeste, con el documento aún en las manos, se acercó al lecho. Se arrodilló junto a él, conmovida por aquella entrega tardía, pero sincera. «Gracias», susurró. «Por fin puedo sentir que existo. No solo en la sangre, sino en la historia». Edmund alargó una mano temblorosa y acarició su mejilla con torpeza. Sus labios se curvaron en una mueca que, por un segundo, pareció una sonrisa. «Eleanor estaría orgullosa». Esa noche, mientras los relojes de la casa marcaban las 11, el duque pidió que lo dejaran solo. Celeste obedeció, pero le dejó encendida la lámpara y el retrato de Eleanor sobre el velador. Cerró la puerta con suavidad. Desde la ventana del pasillo se podía ver el jardín cubierto de nieve. Una figura solitaria estaba allí. Edmund, aún con la vista lúcida, se incorporó con esfuerzo y volvió a mirar el retrato de su esposa. «Se parecen tanto», susurró. Luego dirigió la mirada hacia la ventana. En el jardín, su hija, la hija que nunca abrazó, caminaba despacio junto al hombre que la amaba. No hablaban, solo compartían el silencio. Y en ese instante final, antes de cerrar los ojos, el duque sintió que todo su legado encontraba sentido. Murió en paz, con el retrato de Eleanor entre las manos y la imagen de Celeste en el reflejo del cristal. Porque algunos nombres se heredan, pero hay otros que se ganan con el alma. La primavera llegó sin anunciarse, tibia, dulce y perfumada. A diferencia de los años anteriores, en los que el deshielo parecía una batalla lenta y dolorosa, aquella estación emergió serena, como si supiera que la tierra misma necesitaba respirar. Los campos alrededor de Elverton reverdecían con fuerza renovada, y entre ellos, en un rincón discreto donde antes se alzaba el invernadero, se levantaba ahora una casita modesta, de muros blancos y techo de pizarra oscura, rodeada de madreselvas y lirios silvestres. Allí vivían Celeste y Arthur. La casa no era ostentosa, pero cada rincón hablaba de ternura. Los ventanales permitían que el sol entrara sin pedir permiso, y el aroma de pan recién horneado se mezclaba con el de las flores del jardín. El invernadero de cristal, destruido por el paso del tiempo y la tormenta, había dado lugar a un hogar lleno de vida. Arthur salía cada mañana con paso firme hacia los viñedos que una vez pertenecieron al duque Cavendish. Nadie creyó posible que aquellas parras, abandonadas durante décadas, pudieran volver a producir. Pero él, con manos firmes y paciencia, de quien ha perdido demasiado, logró hacerlas florecer. No buscaba fortuna. Solo quería devolver a esa tierra lo que alguna vez le dio: sentido. Celeste, por su parte,
Ocupaba las tardes enseñando música a los niños del pueblo. Su piano, el mismo que ella había rescatado del ala norte de la mansión, sonaba con una dulzura que conmovía incluso a los más rudos. Los pequeños la escuchaban con devoción, atraídos por la armonía de sus dedos y la suavidad de su voz. Para ellos, Celeste no era una dama misteriosa, ni la hija ilegítima de un duque olvidado. Era simplemente la señora que hacía que las notas cantaran. En el interior de la casa, junto al fuego encendido en las noches frescas de marzo, una cuna tejida a mano descansaba bajo una lámpara de aceite. En ella dormía una niña de mejillas sonrosadas y cabello oscuro como la tinta, cuyos ojos, cuando se abrían, brillaban con la misma intensidad que los de su abuela. Su nombre era Eleanor. Celeste la llamaba con voz queda, como si el nombre aún le doliera, pero al mismo tiempo la sanara. No era una repetición, sino una herencia emocional, una forma de reconciliar pasado y futuro, cicatriz y promesa. La mansión Elberton, distante y cerrada, se alzaba como un recuerdo entre los árboles. Nadie vivía allí desde la muerte del duque. Sin embargo, los criados fieles la cuidaban con esmero, como quien rinde tributo a un mausoleo sagrado. Cada cortina era sacudida con respeto, cada alfombra batida al sol con paciencia, no por obligación, sino por lealtad, a Edmund, a Eleanor, a Celeste. En una tarde de abril, mientras la luz dorada atravesaba las cortinas y bañaba la sala de su nuevo hogar, Celeste sostuvo entre las manos un retrato recién enmarcado. Lo había encargado en secreto, con la idea clara de que no sería una pieza más de decoración, sino un símbolo. En la pintura, ella aparecía sentada en un sillón de terciopelo azul, con Eleanor sobre sus rodillas, envuelta en un vestido blanco. Arthur se mantenía de pie a su lado, con la expresión serena de quien ha encontrado por fin su sitio en el mundo. La obra no era grandiosa, pero estaba llena de verdad. No era el retrato de una familia noble, sino el de un hogar ganado con lágrimas, paciencia y amor sin alarde. Celeste lo sostuvo unos instantes más, contemplándolo en silencio. Luego caminó hasta la pared principal del salón, donde, colgado desde hace semanas, estaba el retrato restaurado de Eleanor Cavendish. La pintura original, recuperada del ala norte de la mansión, mostraba a la duquesa en un vestido de gasa azul, con los ojos cargados de nostalgia. En su cuello, aún visible, pendía el colgante que luego sería de Celeste. Con cuidado y una reverencia casi instintiva, Celeste colgó el nuevo retrato justo debajo del antiguo. Madre e hija, pasado y presente, lo que fue y lo que renació. Arthur entró en ese momento. Traía polvo en los hombros y una rama de lavanda en la mano. ¿Dónde está nuestra pequeña melodía?, preguntó con dulzura, refiriéndose a Eleanor. En la cuna, soñando con lirios y canciones. Arthur se acercó a Celeste, miró el retrato nuevo, luego el antiguo. Ladeó la cabeza con respeto. No pensé que alguna vez vería los dos colgados juntos. Celeste asintió, con los ojos ligeramente humedecidos. Porque algunos inviernos no se vencen, dijo en voz baja, pero se transforman en primavera. Arthur tomó su mano. La besó en los nudillos con devoción, como si ese gesto fuera un pacto eterno. La pequeña Eleanor balbuceó desde la cuna, como si presintiera la calma que envolvía a sus padres. Y en ese instante, la casa entera pareció respirar. Afuera, los primeros brotes verdes trepaban por la cerca, las abejas zumbaban sin prisa, y el aire olía a tierra húmeda, a savia viva, a renacimiento. En el corazón de Elberton ya no quedaban secretos ni sombras, solo memoria y amor. Un amor que, como los jardines dormidos, supo esperar el deshielo para florecer. 8 años habían pasado desde aquella primavera silenciosa en que el invierno finalmente se rindió ante el calor de lo imposible. La casa, en el antiguo terreno de Elberton, seguía en pie, ahora con parras cubriendo el pórtico y rosales trepando por las paredes. No era más grande que antes, pero cada rincón había sido tocado por el tiempo y por la vida. El jardín, antaño salvaje y silvestre, se había vuelto armonioso, cuidado con esmero por manos pacientes. Dentro, un piano continuaba reinando en la sala principal,
aunque las teclas estaban un poco desgastadas por el uso constante. Allí, cada tarde, se sentaba Eleanor, que ahora tenía 8 años, y tocaba con los mismos dedos largos y delicados que alguna vez pertenecieron a su madre. Ya no era una niña de brazos, era una criatura de voz clara, mirada curiosa y corazón inquieto. Tenía la inteligencia tranquila de Arthur y la sensibilidad profunda de Celeste. Celeste, a sus 34 años, seguía enseñando música en el pueblo, pero no solo a niños. Mujeres jóvenes venían a ella en busca de algo más que acordes. Buscaban consuelo, dirección, un ejemplo de que el pasado no determina el futuro. Había ganado un lugar respetado en la comunidad, no por su apellido, sino por la forma en que escuchaba, hablaba y amaba. Arthur, por su parte, se había convertido en algo más que el antiguo administrador del duque. Sus viñedos producían ahora el vino más apreciado de la región, y su consejo era buscado por nobles y campesinos por igual. Ya no se le llamaba el viudo taciturno, sino el hombre que plantó amor donde solo había ruinas. Habían tenido otro hijo, un varón llamado Edmund, de 5 años. El niño poseía una serenidad desconcertante, como si viniera al mundo sabiendo lo que costó construir esa paz. Su nombre no fue casualidad, ni una imposición. Fue una decisión tomada entre lágrimas, una forma de cerrar un círculo que antes parecía roto. La mansión Elverton continuaba deshabitada, pero no abandonada. Sus jardines eran abiertos al público 2 veces al año, y en sus salones dormían los retratos antiguos como guardianes del tiempo. Mrs. Renly, ya mayor, vivía en un pabellón anexo, donde tejía mantas y recordaba en voz baja lo que nunca se escribió en los libros. Se había vuelto abuela honoraria de los niños, contándoles historias de una mujer de ojos violetas y de una carta que tardó décadas en llegar a su destino. Lady Meredith Cavendish, la hermana del duque, jamás volvió a pisar Yorkshire. Su intento de usurpar el legado de Celeste terminó en escándalo social cuando algunos criados revelaron los documentos del testamento. Murió sola, en una villa de Londres, aferrada a su apellido, pero olvidada por los suyos. Su castigo no fue impuesto por la ley, sino por la soledad. En cambio, la figura de Eleanor, la duquesa perdida, fue finalmente reivindicada. Un pequeño memorial fue instalado en el ala norte de Elverton, con una placa donde se leía: «La que pidió perdón a tiempo». A su lado, una partitura enmarcada con las iniciales EC descansaba como una nota suspendida en el aire. Aquella tarde, el viento soplaba cálido entre los campos y las parras comenzaban a dar sus primeros brotes del año. Celeste salió con un cuaderno bajo el brazo, como solía hacer cuando necesitaba estar sola. Se sentó bajo el roble viejo, donde una vez pensó en partir, y vio acercarse a Arthur con una canasta en la mano. «Estás en tu rincón», dijo él con una sonrisa. «Aún lo necesito», respondió ella, «para recordar lo que fui y lo que jamás volveré a ser». Arthur se sentó a su lado sin hablar. No hacían falta las palabras. Entre ellos el silencio no pesaba, era compañía. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó ella sin mirarlo. Él pensó por un instante. «De no haberte amado más pronto, de no haber comprendido antes que el pasado no puede borrarse, pero sí transformarse». Celeste sonrió con la mirada fija en los campos. «A veces temo olvidar a mi madre, su voz, sus ojos, el aroma de su vestido». Arthur le tomó la mano. «No la olvidarás. Vive en cada nota que tocas, en cada gesto de Eleanor, en la forma en que amas incluso lo que te hirió». Un cuclillo cantó en algún lugar cercano. El aire olía a lavanda y a tierra tibia. Los hijos jugaban a lo lejos, corriendo tras mariposas, mientras el sol descendía sobre los viñedos. Celeste se recostó en el hombro de Arthur y por un momento pareció que todo, la pérdida, el dolor, los secretos, había sido parte necesaria del camino que los llevó allí. Porque hay inviernos que no se vencen, pero se transforman. Y en el corazón de quienes no se rinden, la primavera florece, una y otra vez. A veces, la vida nos lleva por senderos llenos de sombras, secretos y silencios,
que parecen eternos. Pero como Celeste, todos tenemos dentro de nosotros la fuerza para alzar la voz, para sanar lo que otros ocultaron y para convertir el dolor en luz. Esta historia nos recuerda que el pasado no define nuestro valor y que el amor, cuando es verdadero, sabe esperar, resistir y florecer, incluso en los inviernos más largos. Si tú también crees que las heridas pueden transformarse en esperanza, escribe en los comentarios la palabra renacer. Así sabré que llegaste hasta el final, que sentiste cada emoción y que esta historia dejó una huella en ti. Cuéntame qué fue lo que más te conmovió. ¿Te identificaste con Celeste? ¿Perdonarías como ella lo hizo? Tu opinión es muy importante para mí. Y si te gustan los romances históricos llenos de emoción, te invito a ver las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas al final del video. Estoy segura de que también te van a encantar. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte, compartir y dejar tu renacer en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.